entorno social que rodea la presentación del informe de labores del presidente Moreno un año antes de concluir su mandato, SEDATOS hace una evaluación en base a entrevistas mensuales telefónicas, 1880 en 16 ciudades. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATOS, bienvenido a Contacto Directo. Con todo gusto, Steffi. Un saludo a usted y a todo el país. Buenos días también. El contexto social en el que se da esta encuesta, una catástrofe sanitaria, la paralización de la economía nacional, un enorme déficit fiscal y sobreendeudamiento. ¿El país va por buen camino? ¿Qué responde el sondeo cuando le preguntan eso? Sí, esta es una pregunta que nosotros la hacemos permanentemente. Y pues cuando cumple el presidente 3 años, vemos que hay una gran diferencia entre lo que decía el país cuando inició su gestión el licenciado Moreno, que decía que va por buen camino, decía vamos bien, vamos con 50% de optimismo en ese sentido, pero hemos visto pues que ha bajado de tal manera que al año ya estaba en un 31% de aquellos que decían que va por buen camino. A mayo 19, 18%. Entonces, a mayo del año, digamos, a abril de este año, vemos que está en 6%, 6.3% de aquellos que dicen que vamos por buen camino. Y ahora, al 10 de mayo, solamente el 5% dice que va por buen camino. El 85% dice que vamos por mal camino. Eso es entonces una demostración de que la población no encuentra, que está pues el país yendo por aquel camino que se quisiera que vaya. ¿Qué dicen sobre qué esperan del futuro, más bien? Y del futuro, desde luego. En pocas palabras les decimos, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente optimista? ¿Se siente pesimista? Cuando comenzó el gobierno había un 52% de optimismo. Decía que me siento esperanzado, nos sentimos entusiasmados. Pero claro, viene el tiempo, se viene el diálogo, por ejemplo, en los primeros días, en los primeros meses, hizo que incluso se mantenga ese espíritu de optimismo. Pero ya para después, para el próximo el año 2008, las personas que creían que vamos por un camino de optimismo, de esperanza, bajó al 22%. Y en una sola palabra la gente decía, en un 70%, estamos pesimistas, preocupados, inciertos, tristes. Para mayo del año anterior, tenemos que también ese optimismo bajó al 20% y el pesimismo al 78%. Y para este año, claro, después de la pandemia, después del problema tan grave que se nos vino, no solamente al Ecuador, sino al mundo, el 81% se encuentra pesimista, se encuentra preocupado, incierto. Ahora, triste. ese pesimismo viene de la mano también de las circunstancias o en muchos casos de las pérdidas de empleo. Ustedes le preguntaron que si alguien cercano a su familia o ellos mismos habían perdido el trabajo en los últimos 2 meses y qué resultados tuvieron. Esa es también una pregunta que nosotros hacemos constantemente, porque el primer problema que la población siempre ubica es la falta de empleo, la situación económica, la situación de pobreza. Entonces, bueno, en mayo 17, cuando comenzó el presidente, decía pues que alrededor de un 44% sí había perdido a alguien su empleo. Pero esto, conforme avanza, vemos que llega en el mes de octubre del año anterior, el 48% que había perdido su trabajo. Y ahora, en mayo, 60% dice sí, alguien cercano a mi familia o yo mismo hemos perdido el trabajo. Que haya 60 de cada 100 personas que dentro de su contexto de hogar haya perdido un empleo, eso hace que entonces las cosas no están como se las dice, como se habla, como se las difunde, sino que la realidad que vive el hogar es esta, que se encuentra en una situación tal
que no sabe qué es lo que le va a pasar. 60% quiere que entonces ojalá encuentren un trabajo en el tiempo menor posible. ¿Cómo evalúan la gestión presidencial? ¿La aprueban o desaprueban hoy? Claro, como resultado de todo lo que acabamos de analizar. El presidente comenzó con una aprobación muy importante. 66%, cuando él comenzó, decía: la gestión del presidente vale la pena. Vino el diálogo inmediatamente. En agosto del año 2017 subió a 77%. O sea, se sentía muy bien. Pero bueno, no se cumplía ese diálogo, no se cumplían los cumplimientos de lo que se habían hecho, las ofertas de campaña. Esos 250,000 empleos por año estaban lejos de ser la realidad que creía la gente. Y la aprobación del presidente en octubre del año pasado bajó a 8%. 8%, cerca solamente, con un punto de diferencia del 7% con que se cayó Bucaram y también Maguad en el año 96 y en el año 2000. Y ahora tenemos que un 18.7% de la población aprueba la gestión del presidente. No lo decimos nosotros, lo dice la población. Y si vamos incluso a algo que también corrobora o ratifica la credibilidad en la palabra del presidente. Y preguntaron específicamente si le creen o no le creen al presidente. Exactamente. Y le creen al presidente. Cuando comenzó el presidente, 63%. En agosto del mes del año 2017, 67%. Tenía indicadores que no se habían observado, incluso a lo largo de todos los años anteriores, desde el año 1979 hasta la fecha. En octubre, esa credibilidad bajó a 10% en octubre del año pasado. Subió, claro, después de los problemas de octubre, subió al 21%, pero nuevamente, para mayo, en este mes, el 14.7% es de los que le creen al presidente. Eso es preocupante. El presidente lo que tiene que hacer es una persona en quien confíe la población, que crea que lo que le está diciendo es la realidad. Ahora, en ese contexto, ¿qué tan interesados están los encuestados en las próximas elecciones cuando les consultaron sobre eso? Una pregunta sencilla. ¿Qué tan interesado está usted aunque ya venga un nuevo gobierno al Ecuador? Antes de la pandemia, teníamos que un 65% decía sí, estamos interesados que venga un nuevo gobierno. Ahora, el 71% está interesado en que llegue un nuevo gobierno. Entonces, esto quiere decir que la población no es que está en contra de la democracia. Eso tenemos que anotar muy bien. La población defiende la democracia, defiende la dolarización, por ejemplo. Casi el 90% dice, tenemos que defender la dolarización, que es uno de los objetivos del gobierno. Muy bien. Pero también un 71% dice, queremos que venga ya un nuevo gobierno. Entonces, es lo que espera la gente. Ahora, ¿qué pasó con el voto de los indecisos sobre las elecciones del 2021 antes de la cuarentena o incluso en octubre y luego ya en mayo de este año? Había alrededor del 30%, 30-33% de la población que decía sí. Hemos tomado una decisión de por quién votar. 33%. Comenzó la pandemia. Y vemos que esa indecisión bajó, o más bien creció, a tal punto que estaban decididos solamente un 16%. Ahora, están decididos un 11%. 89% no está decidido. ¿Por qué? Dice, necesitamos líderes, emprendedores, conocedores de la realidad nacional. Característica plena, la honestidad. Ellos también están preocupados de qué es lo que vino con
más de 100.000 millones que se han ido, que se han robado. ¿Cuánto se ha recuperado? Se ha recuperado solamente pues una disminuísima parte, digamos. Es posible que habiéndose llevado 100.000 millones de dólares, que se hayan recuperado alrededor de 10 millones de dólares. Eso es algo que entonces tiene pendiente. Es parte de la preocupación también de la ciudadanía, el sondeo que hace Sedatos, el presidente ejecutivo de Sedatos, Ángel Polibio Córdoba, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto, muy amable. A usted, 7:41.